Es sumamente curioso que los dos espectros femeninos más conocidos en las leyendas de México sean curiosamente también de origen prehispánico. En este canal ya conocimos a uno, muy al principio, en la historia que titulamos Así la conocí yo. El otro, el otro lo vamos a conocer el día de hoy. Una vez más, me complace darles la bienvenida a las sombras. Vivían en un pueblo dos mujeres. A una la apodaban los vecinos la Xqueban, que era como decir la pecadora, y a la otra la llamaban Utzcolel, que es como decir mujer buena. La Xqueban era muy bella, pero se daba continuamente al pecado de la carne. Por ello, en más de una ocasión se había pretendido lanzarla del pueblo, pero luego preferían tenerla a mano para despreciarla. La Utzcolel era virtuosa, recta y austera, además de bella. Jamás había cometido un desliz por pasión y gozaba del aprecio del vecindario. No obstante sus pecados, la Xqueban era muy compasiva y socorría a los mendigos que llegaban a ella en demanda de auxilio. Curaba a los enfermos abandonados, amparaba a los animales, era humilde de corazón y sufría resignadamente las injurias de la gente. Aunque virtuosa de cuerpo, la Utzcolel era rígida y dura de carácter. Desdeñaba a los humildes por considerarlos inferiores a ella y no curaba a los enfermos por repugnancia. Un día ocurrió que los vecinos no vieron salir de su casa a la Xqueban. Pasó otro día y lo mismo, y otro, y otro. Pensaron que la Xqueban había muerto, abandonada. Y así fue. Cuando fueron a buscarla, solamente sus animales cuidaban su cadáver, lamiéndole las manos y ahuyentándole las moscas. El aroma que se desprendía de su cuerpo perfumaba todo el pueblo. Cuando la noticia llegó a los oídos de la Utzcolel, esta rió despectivamente. Es imposible que el cadáver de una persona, y menos de una pecadora, pueda desprender perfume alguno, exclamó. Más bien apestará a carne podrida. Pero era mujer curiosa y quiso convencerse por sí misma. Fue al lugar y al sentir el perfumado aroma, dijo con sorna: cosa del demonio debe ser para embaucar a los hombres. Y añadió: si el cadáver de esta mujer mala huele tan aromáticamente, mi cadáver olerá mejor. Al entierro del Xqueban solo fueron los humildes, a quienes había socorrido, los enfermos a los que había curado, pero por donde cruzó el cortejo se fue dilatando el perfume y al día siguiente la tumba amaneció cubierta de flores silvestres. Siguió pasando el tiempo y es sabido que después de muerta, la Xqueban se convirtió en una florecilla dulce, sencilla y olorosa llamada Xtaventún. El jugo de esa florecilla embriaga dulcemente, tal como embriagó en vida el amor del Xqueban. Tiempo después falleció la Utzcolel. Había muerto virgen y seguramente el cielo se abriría inmediatamente para su alma. Pero, oh sorpresa, contra lo que ella misma y todos habían esperado, su cadáver empezó a desprender un hedor insoportable como de carne podrida. El vecindario le atribuyó a malas artes del demonio y acudieron en gran número a su entierro, llevando ramos de flores para adornar su tumba. Flores que al amanecer desaparecieron por malas artes del demonio. Volvieron a decir.
La Uxcolel se convirtió después de muerta en la flor de Tzakam, que es un cactus erizado de espinas del que brota una flor hermosa pero sin perfume alguno. Antes bien, huele en forma desagradable y al tocarla es fácil punzarse. Convertida la falsa mujer en la flor de Tzakam, se dio a reflexionar, envidiosa, en el extremo caso de la Shkeban, hasta llegar a la conclusión de que seguramente, porque sus pecados habían sido de amor, le ocurrió todo lo bueno que le ocurrió después de muerta, sin caer en la cuenta de que si las cosas habían sucedido así, fue por la bondad del corazón del Shkeban, quien se entregaba al amor por un impulso generoso y natural. Llamando en su ayuda a los malos espíritus, la Uxcolel consiguió la gracia de regresar al mundo cada vez que lo quisiera, convertida nuevamente en mujer para enamorar a los hombres, pero con amor nefasto, porque la dureza de su corazón no le permitía a otro. Pues bien, sepan los que quieran saberlo, que ella es la mujer Shtabai, la que surge del Tzakam, la flor del cactus punzador y rígido, que cuando ve pasar un hombre, vuelve a la vida y lo aguarda bajo las ceibas, peinando su larga cabellera con un trozo de Tzakam erizado de púas. Sigue a los hombres hasta que consigue atraerlos, los seduce luego y al fin los asesina en el frenesí de un amor infernal. Excelente recopilación, compañero. Gracias, profesor. Profesor. Sí, díganos, compañero. Al punto, Akbal se levantó con la ceremoniosidad que le caracterizaba y comenzó su disertación. Creo que el compañero Raúl hizo un muy buen trabajo antes que otra cosa. Gracias. Añadió Raúl esto, algo amoscado, pues interpretó inmediatamente que el reconocimiento temprano a su trabajo era el preludio de una crítica. El trabajo está muy bien documentado y es tal como se cuenta en la mayor parte de los lugares de esta historia. Sin embargo, yo tengo una duda. Yo sabía que los antiguos tenían otro concepto del Shtabai. Ellos no consideraban que realmente fuera una mujer que en vida fuera maligna. Quisiera, si es posible, leer mi trabajo. Adelante, compañero. Antes de que Akbal comenzara, Raúl se sentó con las piernas cruzadas y los brazos igual, en una posición completamente defensiva, con el fin de no dejar escapar el más mínimo detalle del trabajo de Akbal. Estaba dispuesto a destrozarlo si era necesario. 3 lacandones hicieron una peregrinación a la casa de Kakank Ax, guardián del bosque, durante el proceso de fabricación de sus nuevos incensarios. Se supone que durante este tiempo en que dura la fabricación se encuentran bajo limitaciones rituales, entre las que se incluye la abstención sexual. Se encontraron con este dios, quien les ofreció encaminarlos hasta su casa. Les advirtió, sin embargo, que tenían que pasar cerca de la casa de los Shtabai, amantes de los dioses menores, y les recomendó que no las vieran para poder evitar mejor la tentación de quedarse con ellas. Efectivamente, las Shtabai, increíblemente hermosas, seres de color rojo, llamaron a los 3 lacandones, invitándolos a engendrar a sus hijas. 2 de ellos se dejaron llevar por ellas, cuando éstas prometieron enseñarles posteriormente el camino a la casa del dios. El otro hombre, el lacandón, siguió obedientemente a Kakank Ax. En cambio, los otros, después de disiparse con las Shtabai, les pidieron que cumplieran lo prometido, enseñándoles el camino a la casa de su dios. Estas les enseñaron el camino que habían de seguir, pero fue un engaño y el camino en cuestión los conducía de regreso a sus propias casas. Regresaron a las casas de las Shtabai, pero ya no vieron a esos seres seductores.
no vieron más que las piedras de una antigua ruina cubierta por la selva. Supieron que jamás podrían volver a ver en una ruina algo más que las piedras que están al alcance del ojo mortal. El lacandón obediente, por el contrario, fue primero a la casa de Canaanc Ax, quemando su incienso y ofreciendo sus plegarias. Su Dios le instruyó para que regresara a su casa sin hacer caso de las Ashtabai, pero después de que hubiera cumplido todos los requisitos ceremoniales de la fabricación de sus incensarios, entonces podría regresar con Ashtabai cuantas veces quisiera, y este fue el premio por su obediencia. El maestro no dejó de asentir aprobatoriamente cuando Akbal terminó de leer. Por lo que yo entiendo aquí, Akbal, este relato proviene de fuentes que no tienen que ver con el catolicismo. No, de hecho se trata de fuentes orales, de lacandones, maestro. Es absurdo. Se supone que el origen de la leyenda de las Ashtabai es en Yucatán. Los lacandones ni al caso. Yo lo sé porque soy de allá. Lo que quiero es aportar que los lacandones le dan un sentido distinto porque son un pueblo aislado y no tienen la creencia católica ni símbolos de esa religión. Es probable que en que ellos ven a las Ashtabai, esa forma sea la misma que tenían los nativos aquí antes de la conquista española. En cambio, lo que acabas de leer habla de cuestiones sobre el pecado de la carne. Ese es un concepto judeocristiano completamente. Por otra parte, no te olvides que la lengua lacandona forma parte del grupo de lenguas mayenses y que Chiapas no está muy lejos de esta zona. Entonces, ¿tú consideras que mi trabajo está mal por eso? No, compañero Raúl. Akbal solo quiere decir que es distinto. En efecto, la historia de las Ashtabai que cuentan hace pensar más en leyendas para explicar algunas cosas y para explicar a la gente ciertos valores. Aquí lo que vemos es que en tanto que la ideología religiosa cambia, es distinto el concepto. Mientras que para el culto católico se premian las buenas intenciones, puras y nobles, así como desinteresadas. El pueblo lacandón tiene otro tipo de valores y por consiguiente su concepto de esta mujer, demonio, espíritu, o como quieren llamarla, es muy distinto. A aquel que obedece los valores de su religión se le concede como premio el poder gozar de sus favores. En cambio, la religión católica premia la buena voluntad, la pureza y el desinteresado amor a los semejantes. El profesor terminó haciendo ese característico movimiento con los labios que los estudiantes reconocieron como el delfín de la clase de ese día. ¿Te crees muy inteligente, cabezón? Que yo sea de Yucatán no quiere decir que sea cabezón. Y si lo soy, a lo mejor es por eso tengo más cabeza que tú. Yo no tengo la culpa de que no verificaras todas tus fuentes. Akbal se colocó instintivamente en posición defensiva, pues adivinaba que por el enojo el muchacho le iba a soltar un golpe. Después de todo, no son más que historias estúpidas. ¿Qué más da que sea de Chiapas o de Yucatán? Yo nada más necesito terminar mi ponencia de arqueología aquí y ya después me voy. Ándale pues, Raulito. ¿Nos puedes saludar? Nunca vuelvas. No veo sentido de que estudies esto si todos los mitos, leyendas e historias de nuestro país son, según tú, historias estúpidas. Tú y yo sabemos que se trata de ficciones de mentes atrasadas que no tenían conciencia ni valores sociales. Pues no sé tú, pero creo que en eso aún tenemos que seguir creciendo como sociedades. Te pones a juzgar a los pueblos antiguos como si ellos hubieran tenido conocimiento de nuestras escalas de valores. Y eso es falso. Valiente antropólogo vas a ser si desprecias así las creencias de las culturas prehispánicas. con un ademán sumamente explícito y una palabra aún más ofensiva, Raúl dio por terminada la conversación y se marchó a la pensión que estaba pagando. Sin embargo, al poco rato,
le dio por ir a darse una vuelta en las afueras. Después de todo, siempre le habían dicho que Mérida era una ciudad muy segura, así que arrancó el auto y se fue a uno de esos lugares solitarios en los que solía apartarse para beber al aire libre. El calor era tan infernal en la pensión que esa era su forma de refrescarse. En la orilla de la carretera, hasta la brisa de los autos que circulaban por el camino lo refrescaba mientras le daba un ganoso trago a la cerveza. El coraje que traía por verse, según él, exhibido por un maldito sabiondo como Akbal, le hacía pensar con poca claridad. Seguía dándole vueltas a la idea. ¿A quién le importaban los cuentos que contaban las personas antes de la venida de los españoles? ¿Qué relevancia podían tener esas historias para su carrera? Los hechos que más importaban eran los que se podían comprobar. Las historias no tenían el menor significado para él, como no fueran simples restos de la memoria colectiva de algunos pueblos del pasado, pero que ya no tenían validez por fantasiosos e inútiles. Dio otro trago. La noche permitía un soplo de frescura. Mientras bebía su cerveza, ahora recargó parte del cuerpo sobre el auto, dando la espalda para ver si el metal del carro le daba suficiente frescura. Entonces fue como cuando una persona que está de espaldas advierte que hay alguien detrás suyo. El solo suave contacto con aquella persona hizo que los vellos de su piel se erizaran al contacto. No se preguntó en aquel momento por qué estaba tan cerca esa persona, pero cuando pudo aspirar el suave aroma entre anís y miel que desprendía, así como la blanda suavidad que se aplastaba contra su espalda en forma insinuante, la respuesta se le atragantó. Ella simplemente le preguntó si estaba solo. Cuando él se volteó, sus ojos se saciaron de la inquietante belleza de la mujer, de ojos rasgados y profundos, así como de la silueta cimbreante que en medio de la oscuridad semejaba un paisaje de montes en el horizonte, cuyo dibujo curvilíneo mostraba, en vez de ocultar su figura. No se le ocurrió reparar en que si ella estaba sola, ni en desconfiar en absoluto de esta criatura tan dulcemente sensual, que parecía prometer placer intenso con cada uno de sus movimientos gráciles. Para él, en ese momento, tan solo se trataba de una mujercita sola, que sin duda buscaba aquello que en medio de la soledad de esa espesura verde no podía encontrar, es decir, a un joven dispuesto como él, que le hiciera temblar hasta el más oculto rincón de su cuerpo. Raúl ni siquiera sospechó cuando la bella joven de piel morena, tersa, se le adelantó corriendo, y Raúl comenzó a seguirla, pensando que se trataba de una especie de juego previo. La chica se ocultó detrás de una ceiba, uno de esos árboles de gruesas raíces que son tan comunes en esta región y que gozan de aprecio ancestral por considerárseles sagrados. A Raúl se le figuró que detrás del árbol encontraría a la joven con sonrisa incitante, dispuesta a arrojarle los brazos al cuello y a fundir su carne tibia y aromática con su cuerpo. Sin embargo, en la semioscuridad,
Le fue difícil encontrarla en medio de la maraña de raíces. Y cuando creyó hacerlo, un par de ojos en la oscuridad brillaron enrojecidos, amenazantes, mientras un par de matas de cabello la atenazaban, mientras dos ventosas se fijaron a su cuello, succionando con tanta fuerza que Raúl se desmayó. al menos, eso fue lo que siguió diciendo Raúl cuando la encontraron. Su familia quiso saber más de lo que había sucedido, si había sido un secuestro, un asalto o algo así, pero no pudieron hacer que dijera nada más. Raúl solo decía incoherencias y parece que había perdido la razón. Pensaban que alguien le había hecho algo o que lo habían drogado. Tal vez Raúl pagaría muy caro sus placeres prohibidos. Akbal, quien había sido el último a quien había visto antes de lo que le había pasado a Raúl, solo dijo que discutió con él por algo de una clase. Él no pensaba que eso lo hubiera enloquecido a ese grado, tanto como para que la familia del muchacho decidiera llevárselo de vuelta a la ciudad. Tal vez lo que le había pasado era muy claro para Akbal, pero solo se lo comentó a sus amigos. A Raúl se lo había llevado la Ashtabai. A menudo creemos que el pensamiento del pasado necesariamente será semejante o muy parecido al nuestro. Sin embargo, es claro que en el caso de la historia de Ashtabai, esto no se cumple totalmente y por el contrario, nos lleva a conocer cosas muy interesantes de la cultura de tiempos pasados. Y por supuesto, que también todos los placeres prohibidos siempre suelen tener un precio. Los dejo con esta reflexión. Mientras, para despedir la sesión del día de hoy, me gustaría nuevamente agradecer a todos ustedes que nos prefieren martes con martes aquí en las Leyendas del Cuervo por su preferencia. Les recomendamos que si es la primera vez que se topan con un video de este canal, se suscriban si les gustan este tipo de relatos. Asimismo también que si les gusta el trabajo le otorguen un like para vencer la oscura leyenda del algoritmo. Y por supuesto que activen las notificaciones para que sepan cuando se publica un video nuevo. Por otro lado, como en días pasados, me gustaría hacer algunos agradecimientos. El primero para José Mariano Reyes Rodríguez, a quien por su labor que ha desarrollado en Facebook, comentarios y varias cosas que créanme que lo tengo muy en cuenta. Me gustaría agradecer su apoyo en este proyecto. Así que, socio, muchísimas gracias y un saludo. Por otro lado también, me gustaría agradecer el día de hoy la decidida y muy atinada sugerencia de la leyenda que tuvimos de parte del maestro Franco María de la Gran Logia de las Letras. Y por supuesto también, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, uno de los 3 integrantes de En un Talk por 3. Por supuesto, a él y por supuesto a los otros 2 talks, a Ceci y a Christoph, les mando muy cordiales saludos y un abrazo. Por último, les recomendamos que entren a Facebook a la página de las Leyendas del Cuervo.
en donde encontrarán una serie de datos para complementar algunas situaciones que se dan en las leyendas, asimismo noticias de los videos pasados y también el grupo de Bienvenidos a las Sombras, para que ustedes puedan entrar en esta dinámica de interacción con ustedes y asimismo pueda yo enterarme de qué es lo que les gustaría seguir viendo en el canal, qué es lo que les llama la atención y qué otras situaciones podemos seguir tratando. Por hoy, eso es todo. Quiero nuevamente darles el próximo martes, y ojalá así sea, la bienvenida a las sombras.